Bien. Entonces, decía, entre menos nivel educativo tenga el personal, por parte de la empresa debe haber más capacitación y formación del personal. ¿Vale? Primero, ¿qué es lo que entonces la lógica diría? Bueno, entonces si en vez de pedirles, no sé, secundaria, les voy a empezar a pedir prepa, carreras técnicas, a un operador, a un operativo. Pero eso obviamente se va hacia a otro aspecto. A lo mejor ahí tendrías tú una curva de aprendizaje más, ¿cómo le decimos? Más eficiente, ¿no? Que alguien que nada más tiene la primaria. Pero obviamente se va a reflejar en que no te va a aceptar la oferta del sueldo el que tiene primaria que el que tiene una preparatoria, una carrera técnica. Ese es el dilema. Lo ideal es que nosotros, dentro de nuestras propias políticas y valores empresariales o de la empresa, establezcamos esta característica de el desarrollo o la formación del personal, pero lo vamos a formar para la utilidad que tiene para la empresa. Eh, lamentablemente, a algunos de nosotros nos tocó estudiar y trabajar y muchos de nosotros lo tuvimos que hacer acomodando y sacrificando nuestros tiempos, nuestros días, porque la empresa pareciera que se opone, aunque en el fondo sabe que es una obligación o un derecho que tú tienes más bien para seguirte formando, para seguirte desarrollando profesionalmente. Pues busca de que se dé a las menos gente posible, ¿están de acuerdo? Entonces, eh, este es el dilema. Yo necesito saber para poder capacitar. Y si yo voy a establecer un perfil del personal que va a entrar a trabajar, pues yo tengo que saber que en función de ese perfil es como yo voy a tener que capacitar o que esforzarme a invertir más recursos en la capacitación y formación del personal. Eso es algo que debemos de también tener mucho en cuenta, ¿vale? Las normas que están, pues están para que nosotros las conozcamos y sepamos que existe información súper detallada, ¿sí? Acerca de estas cuestiones. Entonces, seguimos analizando a las normas, ya vamos avanzando. Esta norma, la 9241 del 97, habla de requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos. Esta está enfocada a la calidad en la usabilidad y ergonomía tanto del hardware como del software, es decir, tiene que ver con estaciones de trabajo en las cuales hay una interacción con equipo de cómputo, así como obviamente las características que debe de tener el equipo de cómputo en cuanto a lo que nosotros le llamamos que sean intuitivos, es decir, que visualmente no sea desgastante, porque hay software que te queda ciego tratando de buscar los botones adecuados o las señalizaciones adecuadas en tu monitor, ¿no? Si recuerdan los tiempos, a mí me tocó programar máquinas de CNC con pantallas de esas que tenían las letritas amarillas o verdes y un cuadrito que parpadeaba donde se iba, que era el cursor, ¿no? Entonces, cuando estabas en un lugar oscuro, pues estabas con poca luz o luz de lámparas normales, pues sí, padre, ¿no? Podías ver. Problema cuando había demasiada luz, tenías que hacerle casita a la pantalla para poder ver las letras en el fondo negro de la pantalla. Y eso a eso se refiere esta calidad con la usabilidad y ergonomía tanto del hardware, en este caso monitores, teclados, mouse,
y otros dispositivos que se pudieran ocupar, como del software, es decir, los programas y la forma en que se proyectan en la computadora. Sergio. Profe, y por ejemplo, esta normativa es obligatoria en todas las empresas porque, como lo podemos ver, pues no todas las empresas cumplen con, con esta actualización, ¿no? En software, en hardware, y sabemos que algunas veces, pues las empresas manipulan máquinas que solo están, trabajando por milagro, ¿no? Digámoslo así. Desafortunadamente sabemos que las normas ISO son solamente referencia. De aquí la trascendencia de ser conscientes que existen para poder nosotros adaptarlas y ajustarlas. Lo único que sí es obligatorio es esta que está aquí desplegada, que es el Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral. Yo encontré información de lo que se publicó en el 97, desconozco si hay actualizaciones, seguramente sí, o más bien esperaría yo que sí. Y este reglamento de seguridad e higiene precisamente esta sí es, como está publicado en el diario de la Federación, esta sí tiene carácter de obligatoriedad. Y aquí es donde entra esta parte desde el origen de la normativa. Existe esta ambigüedad entre si es seguridad, higiene o si es ergonomía. En México se han tomado referencias de las normas internacionales, como es costumbre ya desde siempre, para integrarlas en los reglamentos. Y aquí les ponemos el nombre que nos conviene. Ahora resulta que este reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente laboral, pues es lo que nosotros hemos estado analizando como ergonomía. Y esta norma tiene como objetivo, obviamente, cuidar al trabajador y define la ergonomía como, ojo, la adecuación del lugar de trabajo, equipo, maquinaria y herramientas al trabajador. Es decir, adecuar estos elementos al trabajador, no el trabajador a los elementos. Y además se debe hacer de acuerdo con sus características físicas y psíquicas del trabajador, a fin de prevenir accidentes y enfermedades de trabajo y optimizar la actividad de este con el menor esfuerzo, así como evitar la fatiga y el error humano. Todo eso persigue la ergonomía, es el concepto de ergonomía y todo lo que haga referencia con ello dentro de este reglamento. El capítulo 10, en el artículo 102, dice que que la Secretaría del Trabajo será quien se va a encargar de promover que en las instalaciones, maquinaria, equipo, herramienta del centro de trabajo, el patrón tome en cuenta los aspectos ergonómicos a fin de prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. Entonces, todo lo que le estoy diciendo va en concordancia con estos aspectos. Esto sí es ley. Y responde a su duda, ¿no? Es que, ¿cuáles son obligatorios? Bueno, es obligatorio todo lo que aparece y ya lo puedes teclear por ahí en internet y si es posible descargarla, porque seguramente vendrá en un PDF o parte o el diario de la Federación de esta fecha, donde está publicado. El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente laboral es el que tiene usted que revisar, compañero, para ver ahí qué es lo que está obligado, ¿sí? Entonces, la Secretaría del Trabajo va a tener que reinteractuar con los patrones para que tomen en cuenta todos estos aspectos ergonómicos, ¿sí? Para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, ¿sí? Ahora hay otra actualización. El 13 de noviembre del 2014 se publicó en este reglamento unas nuevas disposiciones. Fíjate, el patrón debe demostrar contar con un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Esta información la tiene que presentar ante la Secretaría del Trabajo. Debe contar con estudios y análisis de riesgos.
también debe demostrar que, o debe, el punto número 3, expedir autorizaciones para la realización de actividades o trabajos peligrosos. Todas estos, lo que conocemos, o en mi caso, los permisos de altura, los permisos de incendio, los permisos de fuego, de hacer fuego cuando vas a soldar, necesitas llenar un permiso para hacer fuego, ¿no? Los permisos de entrada a lugares confinados, permisos de entrada a tanque, todos ellos debe haber documentalmente este documento autorizado por la Secretaría del Trabajo, o hace que avalada por la Secretaría del Trabajo, y obviamente el patrón debe demostrar que los utiliza. ¿Vale? 4, contar con los dictámenes e informes de resultados y certificados de cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo. Aquí la cuestión es, pues, ¿han visto ustedes alguna vez algún inspector de la Secretaría del Trabajo? ¿Han pasado ustedes por una especie de auditoría en la cual un representante de la Secretaría del Trabajo esté verificando lo que publicó este reglamento federal de seguridad en el trabajo? ¿Quién hace esas revisiones? ¿Cómo cumplen con ese requisito? ¿Alguien de ustedes lo conoce, lo ha visto o ha escuchado de él? Yo una vez estuve en una auditoría, profe, pero no fue directamente normativa, así como dice usted, Ujú, porque, bueno, era Protección Civil quien fue a inspeccionar la empresa, a ver que como hubo un incendio, ujú, un horno, Protección Civil después de esos días fue a inspeccionar la empresa para ver que cumpliera con el programa de seguridad e higiene que tenía la empresa en ese ujú, entonces. Este, eh, y bueno, esa vez a mí me tocó acompañar al supervisor con ellos y iban marcando en una lista si cumplías o no con los puntos, con tus lineamientos sobre el suelo, cómo era tu ambiente laboral, si usabas bien tu protección, como los tapones auditivos, ujú. tus lentes, tu casco, si los requerías, guantes y cosas así. Bueno, seguramente eso fue como en respuesta a la circunstancia, ¿no? A la contingencia que tuvieron. Pero este mismo protocolo o algo similar debe ser interno. Es como hizo 9000, chicos. Se hace una auditoría interna y después se solicita, ahora sí, al auditor externo, que en este caso puede ser la Secretaría del Trabajo. Y si tú vas a la Secretaría del Trabajo y ellos te dicen, ah, pues mira, ve con los de Protección Civil a que ellos te hagan la auditoría, el levantamiento, y pues ya me traes lo que te den los de Protección Civil, eso ya me lo presentas y esas son tus evidencias que cumplen con estos rubros que estamos analizando, ¿no? A lo mejor así funcionan. Sinceramente, yo no soy, estoy alejado de esto, me alejé de eso hace muchos años, no sé cómo esté actualmente, por eso habría yo la pregunta, pero sí, ese protocolo debe estar interno, o sea, seguramente al patrón o al encargado le dejaron una copia de todo el levantamiento. Bueno, alguien tiene que hacer algo para hacer un protocolo interno que regularmente esté vigilando, monitoreando estas situaciones. Así, sabemos que nos puede llegar cualquier día y vamos a tener evidencia documental de que hemos realizado estos diagnósticos de seguridad de salud, estos estudios de análisis de riesgo, que tengo mi carpeta con todos los permisos y autorizaciones para cumplir los protocolos de actividades o trabajos peligrosos de acuerdo al tipo, que tengo mis históricos de dictámenes e informes de resultados anteriores por expertos, ¿no? A lo mejor la misma Protección Civil, o a lo mejor bomberos, o a lo mejor la Secretaría de Salud, o sea, cosas así. El chiste es que existe. El chiste es también si la Secretaría del Trabajo tiene la infraestructura para poder proporcionar esta vigilancia. Adelante. Sí, es que son como el Sancho, profe. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo ha visto. Nadie los ha Entonces, visto, claro. exacto.
Parte de la normatividad y las secretarías, pues obviamente en México pues están más enfocadas a la captación de recursos y obviamente y desafortunadamente ya a la multa o a la aplicación de las sanciones, ya que ocurrió una clase de siniestro, alguna clase de evento en alguna empresa, ¿no? Pero desafortunadamente las instituciones nacionales no están tan enfocadas tanto a la manera preventiva y como de implantación, pues solo, como lo comentaban hace rato, la mayoría solo pide el cumplimiento pues sí, al requisito y tener la certificación, pero realmente y llevarlo, aunque algunas veces, pues sí, podemos decir que sí se hace la auditoría, pero pues es algo muy ligero, ¿no? Y las industrias no le dan el enfoque, o la industria nacional, o las empresas a nivel que sea, pues no le dan enfoque como o la prioridad como se la dan a una norma internacional, ¿no? Entonces, Así es. primero debo de estar bien aquí en casa, y después Sí, sí, se cortó. ¿Me escuchan a mí? Sí, profe, sí, ya usted lo sí. escuchamos. Ah, ok. Es que se cortó por ahí la transmisión del compañero. Efectivamente, ¿no? Pero vamos, o sea, vamos más allá, es una cuestión de cultura. Yo como empresario debo dentro de todos los rubros económicos o de recursos económicos que voy a ocupar, incluir estos costos, ¿sí? Los costos que se puedan requerir para tener vigilancia de esta situación. O sea, no puedo decir que no me cuesta nada, porque finalmente, pues sí, si yo identifico una actividad que requiere un equipo de protección especial y tengo 50 operarios involucrados en eso, pues voy a tener que invertirse en 50 operarios, 50 equipos de protección para que estén bien. Pero a cambio de ello, ¿qué es lo que me debe de dar? Me debe de dar la posibilidad de que si yo lo hago de manera como parte de mis estrategias funcionales dentro de la operación de mi empresa, pues me va a dar a mí también autoridad para poder exigir a mi operador, ¿sabes qué? A la tercera te me vas. Y eso se los digo porque yo lo tuve que aplicar en Resistol. Cuando me tocó trabajar en Resistol tenía un protocolo de seguridad muy estricto que me sirvió llegar ahí como supervisor de seguridad e higiene, dado que yo ya había trabajado como responsable de mantenimiento de planta en otra de las empresas del grupo, de tal forma que la política de seguridad e higiene y todos estos protocolos eran los mismos en todas sus plantas. Cuando yo voy a Resistol ahí en Vallejo, pues obviamente yo ya conocía todo el protocolo, solamente me incorporé sin necesidad de tanta capacitación a llevar a cabo esto. Llevaban algo que le llamaban el modelo STOP. Era como los árbitros, tarjetas, primero la verde, luego la amarilla y luego la roja. Y cuando tú en un periodo de tiempo acumulaban las tres, era baja, man. Y peor tantito si eras eventual. A veces con la amarilla era suficiente. ¿Sabes qué? Gracias, aquí se terminó tu contrato, muy amable, y vamos a traer el personal requerido. Pero ahí ahí fue donde ubicamos esos errores, ¿no? Traían otro, pero pues no le dábamos capacitación, entonces tarde o temprano volvían a incurrir en esos problemas. Levantaron la mano por ahí, ¿qué querían decir? Profe, pues yo creo que uno de los mayores problemas es la descripción del puesto, ¿no? Claro. Ni los mismos trabajadores tienen definido cuáles son sus actividades. Entonces, desde ahí comienzan las desviaciones, y de ahí vienen las capacitaciones. Entonces, normalmente pasa de que sale un curso de montacarguista y 10 operarios los quieres mandar a ese curso, pero da la casualidad que de los 10 solamente los que pueden estar operando el montacargas son 2 y ya no hay mucha congruencia, pero pues viene desde la descripción del puesto de trabajo. Nadie o muchos no conocen cuáles son sus actividades que tienen que realizar y andan haciendo de todo
o todólogos en un trabajo, ¿no? Y eso es una gran problemática. Así es. Y cuando los cursos son gratuitos, el empresario manda a la secretaria o al almacenista, alguien que no le altere su ritmo de trabajo, porque pues es que a los montacarguistas los quiero trabajando, no los quiero en la escuela, ¿no? Así Y es. eso Sí. finalmente, para mí como montacarguista de 10 años de experiencia, escuchar a la secre del jefe que me quiere decir cómo debo de operar, pues le resta credibilidad. Mucho cuidado cuando tomen esas decisiones, ¿eh? Adelante, David. Ahorita lo que estaba comentando de las tarjetas amarillas, también se está manejando lo que es en mi trabajo. Nada más que a nosotros, por no portar un equipo de seguridad, nosotros nos marcan 2 amarillas. La tercera, si te ven sin un equipo de protección, te meten lo que es la roja, te sacan la tarjeta roja, pero te mandan a descansar un día. Eso también lo del todo área de seguridad, no es necesario, aparte de los cursos, de las motivaciones, digamos, o pláticas, también sería motivar a la gente. Por ejemplo, en mi trabajo, actualmente en los primeros 2 meses se implementó lo que es la motivación. La motivación es participar en unas pláticas de cada 10 minutos diarias, y aparte de los que no tengan o que no tengan ninguna tarjeta en el transcurso del mes, dan una premiación. Por ejemplo, ayer tuvieron la premiación del mes de septiembre. En primer lugar de seguridad se ganó un DVD. No Fíjate. también seguridad, sino tanto productividad como calidad. Pues eso es bueno, ¿no? Ahí lo que ayuda es que no solamente te ponen el premio, sino que te llevan mediante capacitación y mediante un procedimiento que sabes que está siendo observado tanto para bien como para mal. Y que eso es en beneficio de la empresa. Es decir, un DVD, ahorita, bueno, no vamos a suponer caro, anda como en 1,000 pesos, o sea, reflejado contra las utilidades de la empresa no es nada, chicos. Les pudo haber regalado un carro y aún así no impacta tanto como positivamente el hecho de que todo el personal esté compitiendo por respetar las normas, por la disciplina, que es lo que más trata de buscarse en ese tipo de motivaciones, ¿no? Que estés motivado por ti mismo, porque estando motivado te autodisciplinas, ¿no? Y ya sabes cómo se te va a evaluar, ya sabes lo que sí puedes, lo que no puedes, estás capacitado para hacer lo que debes de hacer, y entonces pues eso se vuelve en una oportunidad para, fíjense, esta motivación tiene que ver con este aspecto psicológico, psicosocial. Entonces, la ergonomía no nada, en el puesto de trabajo no nada más es la cuestión física, sino también la cuestión psicológica, mental. Y bueno, hay empresas que están recurriendo a ello. Y eso no podemos decir que esté mal. Yo en lo personal soy de otra generación, sinceramente, ¿no? Yo iba a trabajar porque necesitaba trabajar y además porque el hecho de llevar a cabo mis funciones, mi labor, era una necesidad propia. Yo cuidaba mi trabajo porque pues, era muy difícil encontrar otro trabajo. Entonces yo cuidaba mi trabajo haciéndolo lo mejor posible. Y además yo cuando trabajaba de operador, pues yo tenía estudios universitarios y era más fácil para mí entender los porqués. Comparándome con otros compañeros que sus circunstancias eran distintas, llevaban 20 años trabajando ahí o 10 años trabajando ahí y su mentalidad era totalmente opuesta. Entonces, ahí es donde vienen estas circunstancias que nosotros también debemos de considerar, ¿no? Pero sí, es un buen ejemplo, es un muy buen ejemplo, es algo que podemos implementar o buscar de dónde surgen ese tipo de estrategias para motivar a nuestro personal, para Y premiarlos, ¿no? ¿Mande? la persona que se lo ganó tiene como 2 meses ahí trabajando. Fíjate, tú dime si se va a querer ir, ¿no? Entonces, esos son cuestiones que ayudan a generar una cultura dentro del trabajo positiva y mantenerlos siempre enfocados, ¿no? Entonces, eso es muy interesante.
Entonces, vamos a seguir. Tenemos las normas, estas NOM, estas sí son obligatorias, que ya sabemos que tienen que ver con las características de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo en cuanto a las condiciones de seguridad. Estas hablan a veces de señalizaciones, de marcar líneas en el piso, zonas seguras, etc. Está la otra, la NOM 04, que también son obligatorias, sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la máquina o equipo que se use en los centros de trabajo. Esto tiene que ver con guardas, tiene que ver con rejillas de protección, tiene que ver con todos estos dispositivos de ingeniería para aislar el ruido, las vibraciones, etc. A eso se refiere. La otra es el manejo y almacenamiento de materiales, que tiene que ver con condiciones de seguridad y salud. Todo lo que tenga que ver con el manejo de materiales mediante el uso de maquinarias o de manera manual, como se ve ahí en la figura. La 11, la NOM 11 de la Secretaría del Trabajo, condiciones de seguridad y higiene en general. Estas, la 011, tiene que ver con el ruido. Entonces estamos pasando por, ya vimos las normativas internacionales que establecen estos límites máximos, pero podemos todavía ser más precisos con consultar estas normas que se han adaptado para nivel nacional, ¿no? Estas tienen que ver con ruido, estas tienen que ver con el ambiente higrotérmico, las condiciones térmicas extremas, tanto calor como frío, que ya las analizamos, ¿sí? Pero está la norma 015 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para profundizar todavía más en ello. Igual la 024, las vibraciones y condiciones de seguridad y higiene en los centros de trabajo referente a las vibraciones. O iluminación es la 025, la anterior fue la 024, la 025, que son las normas de lo que ya hemos estado analizando y que nos puede dar más datos y tablas más precisas para desarrollar o mejorar estas condiciones. Bueno, llegamos a este punto de antropometría y aquí hablamos de el espacio de trabajo, ¿sí? En el diseño de los puestos de trabajo como tal. Y aquí entender y recuperar un poquito la interacción que se da entre la máquina y el ser humano. Y la forma en que se da esta interacción, la comunicación, entre comillas, que se da entre el ser humano y la máquina que está operando. Y esto ya está delimitado, obviamente en el entendido de que ya está integrado el puesto de trabajo dentro de un ambiente adecuado. Ahora vamos a ver esta relación entre lo que le llaman la interfaz persona-máquina. Entonces existen relaciones dimensionales que tienen que ver con el espacio físico que nos proporciona el puesto de trabajo donde estamos trabajando, donde estamos interactuando con la maquinaria. También las relaciones informativas, todos los datos que el operador intercambia o percibe de la máquina, y las relaciones de control, es decir, son aquellas que tienen que ver con la reacción que debe de tener el operador para modificar las condiciones de operación de la máquina, es decir, los controles. En estas relaciones dimensionales se busca la compatibilidad entre las medidas antropométricas dinámicas de los distintos usuarios potenciales de los puestos de trabajo. Aquí es donde vamos a estar midiendo los alcances, estamos midiendo las posturas, los ángulos de posición de las extremidades, la espalda, el cuello, las piernas, los tobillos, etcétera. Entendiendo esto para que pueda garantizarse que las personas que las van a utilizar, estas instalaciones, se hallen en situación de bienestar físico y del bienestar psíquico que provoca la labor durante todo el tiempo que dure, ¿sí? Entonces, en las relaciones dimensionales estamos estableciendo el diseño físico del espacio en el cual
la persona va a estar interactuando o ejecutando la tarea con sus máquinas, herramientas o accesorios que requieran, ¿vale? Luego están las relaciones informativas. Aquí se analiza la compatibilidad necesaria entre la capacidad de la percepción de la información de los trabajadores antes y durante el trabajo y la información que deben recibir y los dispositivos, tanto sonoros, visuales o táctiles, necesarios para que esta información pueda transmitirse. Es decir, ¿cómo vamos a saber qué está sucediendo mientras estoy interactuando con la maquinaria? Si entramos a un piso de producción donde hay demasiado equipo automatizado, vamos a encontrar que en la mayoría de las máquinas arriba hay una torreta que a veces está encendida de manera fija o a veces cuando sucede algo empieza a parpadear, vamos a llamarle así. Y eso es, esto representa este tipo de relaciones informativas. Me da una indicación de que algo está pasando, ¿sí? Entonces pueden ser dispositivos sonoros como una alarma, una chicharra, un bip, visuales que pueden ser una luz de un color, de otro color, etcétera. Como vimos, torretas o táctiles, ¿no? La forma que pueden tener los controles, ¿sí? En cuanto a la percepción de lo que representa el intercambio de información entre la máquina y el ser humano. Y posteriormente están las relaciones de control. Ahí se analiza la compatibilidad entre las necesidades de los usuarios para poder regular las máquinas y los procesos con eficiencia, seguridad, rapidez y bienestar mediante los mandos, entre comillas, controles adecuados. ¿Vale? Entonces ahí tiene que ver con, imagínate un automóvil, tiene que ver con cómo vas a cambiar de velocidades, cómo vas a girar el volante, dónde están o cómo están, o qué tipo de mecanismo, dispositivo utilizas para encender las luces, para encender los limpiavidrios, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las relaciones de control. En un auto, las relaciones, vamos a regresar al ejemplo, ¿no? Las relaciones informativas en un automóvil están en tu tablero. El velocímetro, el tacómetro, el que lleva el kilometraje, señalizaciones de batería, señalizaciones de gasolina, de daño en el motor, se prende un foquito, etcétera, ¿no? Y las relaciones dimensionales es, pues, cómo son los pedales, de qué tamaño es la palanca, el espacio en el asiento, que se puede ajustar o no se puede ajustar, alturas, ángulos, todo para buscar el confort del operador. De esa misma forma se debe de desarrollar para el área de trabajo en una empresa, en el área de producción. Entonces, para el ergónomo es imprescindible prever este tipo de interacción que sea armoniosa entre estos tipos de relaciones, es decir, que sea fácil, ahí sí, que sea intuitivo, que no requiera demasiada concentración, que no requiera demasiadas operaciones intermedias y que me dé esa facilidad para controlar y para tener la precisión necesaria para poder observar y operar el equipo. Por ejemplo, el tamaño de las teclas de una máquina o equipo es un asunto propio de las relaciones dimensionales, pero también lo es de las relaciones de control, es decir, facilidad para controlar, y de las relaciones informativas, identificación de la tecla adecuada mediante el tacto, la posición, la textura, la percepción y la visión, en este caso el color, la posición y las formas. Es decir, todo esto interviene en un simple y sencillo tablero de control de una máquina. ¿Sale? Entonces debe ser del tamaño adecuado para que pues, mis dedos puedan transmitir las instrucciones. También debe ser lo suficientemente visible, debe de poderse identificar fácilmente la información que la propia máquina me está devolviendo, ¿sí? Y obviamente todas las condiciones adecuadas para que se dé esa interacción entre la máquina y la persona de la manera más natural posible.
No debemos olvidar que toda intervención ergonómica se debe caracterizar por poseer dos niveles de bondad en los resultados. Por un lado, cómo y en qué grado se ha mejorado la calidad de vida de los operarios. Y por otro, saber cómo y en cuánto hemos mejorado la efectividad del sistema. Entonces, aquí son dos aspectos que la ergonomía busca como objetivos principales, ¿no? Primero, mejorar la calidad de vida de los operadores y segundo, al mismo tiempo, mejorar la efectividad del sistema del que participa, ¿no? Y aquí está una caricatura que habla un poquito sobre eso, ¿no? Todos los ambientes, el entorno que rodea el puesto de trabajo, ruido, vibración, sobrecarga térmica, etcétera, impacta. Y ya vimos que tiene ciertas afectaciones, como tiene que ver con ritmo cardíaco, fatiga mental, cometer errores, llevarlos a los límites sensoriales de tolerancia del organismo. Y eso va en detrimento de la capacidad del trabajo físico y la capacidad del trabajo mental. Todo eso es lo que vamos a buscar evitar o reducir al máximo. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Primero, apoyándonos en los fundamentos ergonómicos, debemos de buscar adaptar la actividad a las capacidades y limitaciones de los usuarios y no a la inversa. Es decir, no voy a buscar que el operador haga lo que tenga que hacer para lograr el objetivo de la operación, sino al contrario, nosotros dotarlo de lo necesario para que lo haga de la manera más eficaz posible. Y eso en favor de la propia operación. Y aquí está este ejemplo, un exoesqueleto. La operadora, que es una mujer, con ayuda de un diseño de ingeniería, es capaz de manipular todo un tablero, ¿sí? Sí, y estar en una posición semisentada para poder ejecutar su actividad, ¿no? Ya sea preparar el tablero, instalarlo, qué sé yo. Entonces, eso es lo que debemos buscar, adaptar nosotros el puesto de trabajo para adecuarlo a las capacidades reales. Y aquí vienen los fundamentos. El primer fundamento tiene que ver con la supremacía de la persona como el elemento más importante. Cuando yo estoy observando y analizando un lugar donde se ejecuta una actividad, y más cuando está en interacción directa con una máquina y sus controles y todo esto, pues lo primero que tengo que pensar es qué puedo hacer para que la persona esté mejor. Esa es la primera, la supremacía de la persona. Para cualquier proyecto de concepción, es decir, diseñar desde cero el lugar de trabajo o el rediseño, mejorarlo. El segundo es reconocer nuestra capacidad limitada para modificar psicofísicamente a las personas. Alguien que es débil no lo vamos a hacer fuerte, ¿no? Entonces, y al otro lo vamos a adaptar. Bueno, nos queda menos de un minuto. Paramos y nos vemos en 5 minutos, por favor, para cerrar.